Buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en otro encuentro más a través de nuestro canal de YouTube. Nosotros somos el área de educación digital. Llegamos a través de ustedes, a través de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, todo enmarcado de un proyecto educativo del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. Trata la plataforma Workit y que sirve básicamente para poder llevar adelante la gestión del proyecto. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Buen día, gracias por invitarnos y bueno, por participar a las personas que nos están siguiendo. Directamente vamos a empezar con la presentación y gracias por acompañarnos siempre. Antes de ver lo que son las plataformas que a nosotros nos permiten gestionar proyectos, vamos a hacer un breve a qué es la gestión de proyectos escolares mediados por TIC y vamos a hablar un poco sobre aspectos fundamentales que son necesarios tener en cuenta para que después nosotros podamos usar esta plataforma. En el día de hoy se va a hacer la presentación a nivel general de la plataforma, pero la idea también es que en los próximos encuentros también se vean otras herramientas a nivel software que nos permitan a nosotros gestionar distintos tipos de proyectos. Como muestra esta frase, para empezar un gran proyecto hace falta valentía, pero para alcanzar el éxito del mismo es necesario que nosotros nos organicemos y establezcamos determinados criterios para que así suceda. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un conjunto de actividades que se encuentran relacionadas entre sí a fin de alcanzar un objetivo. Entonces, este objetivo se busca ser alcanzado en un tiempo determinado y bajo determinados requerimientos específicos. Se dice que un proyecto es exitoso cuando ha cumplido con el tiempo y los requerimientos en cuanto a costos, si los hubiese, y siempre buscando satisfacer o alcanzar el objetivo de la mejor manera posible. En este caso, nosotros, ¿a qué vamos a llamar proyecto educativo mediado por? Específicamente aquel proyecto que se desarrolla en el ámbito educativo, que incluye el uso de las TICs en sus distintas etapas y que busca obtener ya sea un producto o un servicio destinado ya sea a satisfacer o a cubrir las expectativas de cubrir el objetivo que se busca alcanzar. Si bien nosotros podemos pensar que dos proyectos son similares o pueden ser iguales, digamos, esto no sucede, ya que las mismas características del proyecto hacen que ese proyecto sea único. Entre estas características que nosotros establecemos o circunstancias se encuentran la ubicación, la cultura organizacional en sí y la idiosincrasia que propia de cada persona, ¿sí? Podemos pensar en dos proyectos con los mismos objetivos, pero sin embargo cada uno de los proyectos es totalmente distinto porque tiene determinadas características que lo hace único, por lo tanto será irrepetible. Cuando hablamos de ubicación, acá vamos a centrar el proyecto justamente dentro del ámbito educativo para que sea un proyecto de este aspecto y cuando hablamos de cultura organizacional también hace referencia a cómo esa escuela funciona y cómo de determinada manera nosotros sabemos el procedimiento o determinadas cuestiones que hacen a la cultura propia de esa organización. Cada una de las organizaciones tiene su propia cultura que la identifica, así como también su propia idiosincrasia. Ahora sí, hablamos de las características propias de un proyecto educativo. Nosotros podríamos establecer aspectos referidos a cuándo surgen estos proyectos o en qué momento nosotros estamos en la posibilidad de plantear un proyecto y por cuáles etapas pasa ese proyecto. Por ejemplo, un proyecto surge cuando se detecta una necesidad, también cuando es necesario mejorar una situación que creemos conveniente o para resolver un problema. Estas son las fuentes a través de las cuales un proyecto puede surgir. Todo proyecto está pensado
en que tiene una duración limitada y con ello se establece un alcance del proyecto. Por duración limitada nos referimos al hecho de que los proyectos tienen un tiempo que puede venir medido en días, en meses o incluso en años. Todo dependiendo de tanto la envergadura del proyecto, qué tan grande es y cuáles son sus objetivos o el objetivo general que busca alcanzar. Y el alcance hace referencia a la amplitud que va a tener o también determinar qué aspectos quedan dentro del alcance de este proyecto y qué aspectos quedan fuera de ese proyecto. Cada proyecto, como dijimos, es único. Cada proyecto cuenta con un objetivo general y objetivos específicos. Un objetivo general es digamos que es la razón de ser del proyecto. ¿Por qué yo quiero llevar a cabo ese proyecto? Y los objetivos específicos van a hacer referencia a las metas necesarias para alcanzar ese objetivo general. La razón de ser de este proyecto como objetivo general a nosotros nos va a permitir establecer o determinar distintas estrategias para alcanzar este objetivo y de alguna manera cumplir con el éxito o alcanzar el éxito del proyecto. El éxito del proyecto entonces viene determinado tanto por el tiempo, lograr que el proyecto se concrete en el tiempo establecido, en el caso de que haya involucrado este presupuesto, que también se cumpla este proyecto dentro del presupuesto establecido y obviamente que se logre alcanzar que se cumpla el alcance que se estableció. Nosotros sabemos que hay distintos tipos de proyectos y de distintas envergaduras. A eso me refiero al tamaño del proyecto. Hay proyectos que son muy complejos y que requieren sí o sí el equipo de varios equipos de trabajo. Estos proyectos generalmente implican que haya mucha interacción entre cada uno de estos equipos de trabajo, no solamente en lo que se refiere al uso de recursos digitales de todo tipo, audios, documentos compartidos, distintos tipos de recursos que a nosotros nos van a permitir alcanzar el proyecto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de coordinar a fin de que todos los equipos trabajen según los tiempos establecidos y según las formas a fin de que se pueda alcanzar el objetivo propuesto. Mientras más grande el proyecto, más recursos se requiere para coordinar estas tareas. También dentro de los proyectos existe la figura del líder de proyectos o el project leader. Entonces, generalmente la persona responsable de eso coordina todas las tareas necesarias, todas las actividades a fin de que se cumpla ese objetivo. Por lo tanto, nosotros tenemos que coordinar estas tareas a fin de que, como siempre dijimos, se cumpla el objetivo propuesto. Siguiendo con lo que es la gestión de proyectos, a nivel general, nosotros podemos establecer que todo proyecto tiene un ciclo de vida. ¿Qué implica un ciclo de vida? Que todo proyecto va a tener un inicio, una planificación, una ejecución, un seguimiento y un cierre. El inicio, a nosotros, ¿qué nos va a permitir? O en el inicio se establecen los aspectos generales, entre ellos saber qué queremos lograr con nuestro proyecto. En la planificación, ya una vez establecido si se puede llevar a cabo ese proyecto a través de un estudio de factibilidad, nosotros establecemos una planificación. En la planificación ya entran en juego las acciones que se van a realizar en función del objetivo definido, el objetivo general, digamos, y los objetivos específicos. Entonces, en la planificación se debe definir esos objetivos para que
posteriormente se establezcan cuáles van a ser las acciones que se van a llevar a cabo, quiénes van a ser los equipos que trabajen en cada una de esas acciones y establecer duraciones estimadas por cada una de esas actividades, así como también establecer si estas actividades serán realizadas en forma secuencial o existe la posibilidad de que se puedan realizar acciones de tipo paralelas, digamos, que se vayan ejecutando simultáneamente a fin de que se cumpla el objetivo. La ejecución en sí es el momento en el cual se llevan a cabo todas las tareas planificadas y controlando al mismo tiempo el hecho de que se cumplan en el tiempo propuesto. El seguimiento del proyecto, si bien es una etapa, no hay que pensar a este ciclo de vida como algo secuencial, sino que el seguimiento, al ser una etapa muy importante también dentro del proyecto, se lleva a cabo en realidad sobre cada una de las etapas anteriores. Entonces el seguimiento se puede hacer en la planificación, en la ejecución y bueno, esta actividad o esta etapa es muy importante que nosotros tengamos los parámetros necesarios para decir si se está cumpliendo con lo planificado. Y finalmente, el cierre del proyecto a nosotros nos dice, es el momento en el que o se implementa el proyecto, o se lleva a cabo el proyecto, o se socializa los resultados obtenidos por este proyecto. O pueden ser ambas también. Como dijimos nosotros, los objetivos, gestionar un proyecto educativo a nosotros nos va a permitir alcanzar el objetivo general propuesto, siempre y cuando considerando cada una y cuando nosotros hablamos de gestión de proyectos educativos mediados por TIC, tratamos de que las tecnologías de la información y la comunicación sean empleadas en cada una de estas etapas. Sigamos entonces. Variadas técnicas y hay técnicas que son generales que se pueden utilizar en distintas clases de proyectos. Existen herramientas que son de tipo matemáticas y también existen herramientas que son ya más de tipo visuales, digamos. Uno de estos tableros que se utilizan para la gestión de proyectos, el tablero que se llama tablero de Kanban. Este tablero de Kanban a nosotros nos va a permitir de alguna manera realizar el seguimiento que se va a hacer sobre el proyecto. Una vez que el proyecto se definió, se establecieron los objetivos, tanto el objetivo general como los específicos, y se establecieron las actividades que se van a llevar a cabo, este tablero a nosotros nos va a permitir gestionar este proyecto. ¿Qué es este tablero? Este tablero es una herramienta que a nosotros nos va a permitir la ágil gestión del proyecto y nos ayuda a visualizar el trabajo que se está realizando. Entonces, de esta manera, nosotros ¿qué vamos a poder hacer? Hacer el seguimiento del proyecto, tratando de maximizar la eficiencia y con ello limitar el trabajo en curso. Si nosotros nos fijamos en la figura que aparece acá, fíjense en que un tablero está conformado por 3 columnas, en este caso, pero pueden ser más columnas en las que se definen las tareas que se están por hacer, las tareas en curso y las tareas que ya están terminadas. Las tareas, cuando el proyecto inicia, una vez que está planificado, todas las actividades se van a encontrar por hacer y a medida que transcurre el tiempo, estas actividades van a ir cambiando de columna en columna porque fueron cumpliendo a medida que se fueron realizando esas tareas. Entonces, este tablero, al inicio del proyecto, todas las actividades van a estar en esta columna, para este ejemplo. En las actividades, si una actividad fue concretada, esta actividad va a pasar a actividades en curso y así sucesivamente. Posteriormente, las actividades en curso también, una vez que fueron realizadas, pasan a la etapa de terminado. Entonces, al finalizar el proyecto, todas las actividades
tendrían que terminar en esta tercera columna, que es de actividades terminadas. Este ejemplo a nosotros nos va a permitir realizar de alguna manera el seguimiento de nuestro proyecto. Este mismo tablero nosotros lo podemos implementar con herramientas TICS, recursos TICS. Entonces nosotros lo que podemos hacer, y acá les muestro un ejemplo, es que nosotros podemos implementar este mismo tablero mediante lo que sería un muro Elabora a través de la plataforma Padlet. En este muro nosotros podemos ver determinadas tareas. Cada una de estas tareas están identificadas por distintos colores. Estos colores a nosotros nos permiten determinar quiénes son las personas responsables de esas actividades. Yo, utilizando en este caso un muro a través de Padlet, puedo también realizar la gestión de mi proyecto. Entonces, ¿qué establezco yo acá? De nuevo, 3 columnas. En este caso, las columnas que están pendientes de realización, la columna que está en proceso, y finalmente todas las columnas que están ya, la columna de resueltos, en la que incluye las actividades que se terminaron. Este muro busca, a modo de ejemplo, mostrar, por ejemplo, de qué actividad se trata, quiénes son los responsables, una breve descripción de la actividad que se tiene que realizar, y establecer una fecha límite. Nosotros los colores los podríamos utilizar para identificar a distintas personas. Entonces, para cada persona o equipo, digamos, que participe del proyecto, podría tener un color específico, y en función de ese color nosotros podemos ir estableciendo las actividades a realizar. Este tipo de tablero no necesariamente tiene que tener tres columnas. Pueden tener más columnas, y este tablero a nosotros nos va a servir para lo que es el software en sí. En este caso, WordCamp se basa también en lo que son los tableros de Kanban para la gestión de proyectos. Bueno, volviendo a lo que sería la presentación, ¿qué es lo importante de la gestión de proyectos? Es asegurar que en el transcurso de todo el proyecto, desde que inicia hasta que cierre, se lleve a cabo esta gestión mediante el uso de las tecnologías. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros automatizar, una vez definidas las actividades, el tiempo que nosotros vamos a utilizar para concretar cada una de ellas. Acá hay un ejemplo que obviamente esto solamente busca ser eso, un ejemplo, pero dependiendo del tipo de proyecto, nosotros podemos hacer uso de distintos tipos de recursos TICS, para que nosotros en cada una de las etapas de nuestro proyecto las gestionemos mediante esos recursos. Entonces, por ejemplo, yo les nombraba las 5 etapas a través de las cuales a través de las cuales va a atravesar un proyecto. El transcurso del tiempo está representado en forma horizontal, y bueno, cada uno de estos círculos para nosotros representa una etapa. Por ejemplo, si hablamos del inicio del proyecto, nosotros podemos utilizar como herramientas o recursos TICS a Padlet, Google Formularios para recabar, podemos hacer encuestas. Entonces, una de las opciones para nosotros podría ser utilizar Google Formularios. También podríamos utilizar Google Documentos para establecer aspectos generales que se va a trabajar en forma colaborativa, y para empezar a plantear los pasos a seguir en nuestro proyecto. Ya en la planificación también, a lo largo de todo este ciclo de vida, también se pueden utilizar específicamente recursos TICS para la gestión de proyectos.
Entre ellos, Workep, Trello, Asana, que son aplicaciones propias para la gestión de proyectos, o sea, aplicaciones dedicadas a la gestión de proyectos. También se citan acá como ejemplos que podemos utilizar Google Drive, OneDrive. Esto solamente busca hacer una representación como ejemplo nada más, pero sin embargo la variedad de recursos con los que se pueden trabajar es infinita, por la misma cantidad de aplicaciones que existen y todo depende también de la envergadura del proyecto y de la forma en la que se lleve a cabo el proyecto. Hay proyectos que como trabaja mucha gente, es necesario que todo se lleve a cabo de manera virtual. Entonces, ahí, en estos tipos de proyectos es fundamental la comunicación. Y para que se coordine una comunicación con muchísimas personas, es necesario trabajar con herramientas colaborativas. Entonces, todo depende de qué se trate también el proyecto y la idea es mostrar cómo y a través de cada una de las etapas se puede implementar y utilizar herramientas TICs o recursos TICs para trabajar de manera conjunta. Bueno, siguiendo con el ejemplo, en la etapa de ejecución del proyecto nosotros podríamos utilizar Padlet, podríamos utilizar recursos de audio y bueno, WordCamp que generalmente se utiliza a lo largo de todo este. Bueno, cuando hablamos de seguimiento y control también, ahí mostrábamos el ejemplo del tablero de Kanban, que a nosotros nos va a permitir de alguna manera realizar el seguimiento de las actividades que se llevan a cabo. ¿Y qué pasa si una actividad está fuera de los tiempos estimados, digamos? Entonces es necesario replanificar esta actividad para que se reajuste los tiempos y se busque de alguna manera subsanar ese desfasaje en el tiempo para que se retomen las actividades correspondientes en los tiempos específicos. Cuando nosotros hablamos de gestión de proyectos, si bien nosotros decimos que la planificación se puede llevar a cabo en etapas tempranas, muchas veces el mismo control hace que nuevamente se vuelva a planificar para que se alcance el objetivo previsto. Y por ejemplo, ya pensando en la última etapa, que sería la etapa de cierre, también podemos utilizar, supongamos si nuestro proyecto se trataba de llevar a cabo una revista digital educativa, entonces podríamos utilizar en la etapa de cierre para socializar esta revista determinados recursos TICs orientados hacia entonces, por ejemplo, podríamos utilizar Canva y Genial, que son también recursos TICs que fueron trabajados en las tutorías que se dieron desde el área de educación digital. Por fin llegamos a lo que nosotros queríamos mostrar hoy día. ¿Qué es WordCamp? WordCamp para nosotros es una aplicación como también una plataforma que a nosotros nos va a permitir realizar la gestión de proyectos. En este caso, enfocado a la gestión de proyectos escolares. Sin embargo, por cómo fue pensada esta plataforma, puede ser aplicado a todo tipo de proyectos, tanto personal como organizacional, empresarial, digamos, y también proyectos escolares. WordCamp para nosotros es una plataforma que como tal
¿Qué requiere? Requiere la conexión online, digamos, que a nosotros nos va a permitir optimizar la gestión de proyectos integrando la plataforma Suite de Google. ¿Cuáles son las características propias de WordCamp? WordCamp es una plataforma exclusivamente dedicada para la gestión de proyectos. Nos permite trabajar con la suite de Google, por lo tanto, nosotros ¿qué vamos a poder utilizar? Vamos a poder utilizar tanto las presentaciones, para de esta forma nosotros compartir entre todos lo que es información útil entre los distintos miembros de un equipo. Su interfaz está diseñada para ir de la mano con las herramientas que ofrece Google. Entonces, lo bueno de esta plataforma es la integración con la plataforma de Google, por lo tanto nosotros podemos utilizar tanto documentos, podemos utilizar audios, y esa es la ventaja que a nosotros nos permite Word. ¿Cuáles son las demás características con las que cuenta WordCamp? Existen distintos tipos de plataformas, digamos, dedicadas a lo que es la gestión de proyectos, pero sin embargo, WordCamp integra automáticamente estas herramientas, no es necesario realizar muchos pasos para emplearlas. Entonces nosotros estando en WordPress vamos a poder trabajar de manera sencilla con los distintos recursos con los que necesitemos trabajar para nuestro proyecto. Cuando el usuario crea una tarea en el tablero con el que cuenta WordCamp, esta, al estar integrada con la suite de Google, automáticamente se refleja en el calendario también de Google. Por lo tanto, nosotros podemos acceder o ver todas las notificaciones y todas las acciones que ocurren dentro de la ejecución del proyecto a través de nuestro celular y específicamente a través de lo que sería Google calendario, digamos. También nos permite anexar documentos con un solo clic. ¿Cuáles son los requisitos? Como requisitos nosotros tenemos que ingresar a lo que sería la plataforma en sí. Entonces nosotros escribimos www.wordcamp.com y nosotros vamos a poder acceder a esta plataforma a través de la registración de nuestra cuenta de Google. Si bien la registración tiene un aspecto, digamos, tiene determinadas consideraciones, nosotros lo que vamos a hacer es explicarle la forma de hacer esta registración. También a nosotros nos permite integrar determinados tipos de recursos, ya sea con los que contamos o no. ¿A qué se refiere este requisito? A que nosotros podemos trabajar con recursos con los que ya tenemos en Google Drive o generarlos a partir de esta plataforma mediante Google Drive. También existe la aplicación, la cual se puede utilizar desde el celular, descargándola desde Play Store. Y como otro requisito también que es necesario contar con una conexión a Internet a fin de que se utilice esta plataforma. Vamos a seguir viendo los aspectos a considerar cuando hablamos de proyectos en WordCamp. Mediante WordCamp nosotros podemos programar tareas semanales, personales. También a nosotros nos permite identificar cada una de ellas por un color y un icono y nos permite trabajar de manera colaborativa con un equipo de trabajo. Una vez que nosotros generemos el proyecto, también vamos a especificar cómo queremos trabajar
Si queremos trabajar con un tablero Kanban, como les expliqué previamente, o queremos trabajar con lista de actividades o con un diagrama de Gantt que solo, bueno, en este caso es para cuando estemos trabajando en la plataforma y en una computadora. Los proyectos en WordCamp. ¿Sí? Nosotros con WordCamp vamos a poder generar etiquetas que nos van a permitir realizar estos seguimientos, nos van a permitir asociar las fechas, tanto de inicio como de fin, a nuestros calendarios. Y lo bueno que permiten estas herramientas, que al ser integradas, permiten trabajar audio, chat, comentarios y trazado del tiempo en la misma plataforma y se pueden hacer de distintas formas, tanto de manera manual como de manera automática. Llegamos a la última parte de lo que sería la presentación de WordCamp. Finalmente, y como frase acá para terminar lo que habíamos establecido en primera instancia, para empezar un proyecto hace falta valentía, pero sin embargo, para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. ¿Cómo hacemos nosotros para ingresar a lo que sería la plataforma de WordCamp? Nosotros vamos a utilizar un navegador y con este navegador nosotros vamos a ingresar a lo que sería WordCamp. Puedo usar cualquier navegador, pero la idea es que en la barra de búsqueda nosotros tipiemos WordCamp. En este caso, el buscador nos da distintos tipos de opciones, pero ¿cuál es la página oficial de WordCamp? Es esta, wordcamp.com. Estando en WordCamp, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a acá podemos ver las distintas alternativas que nos muestra. En este caso, esta barra de menú, a través de los cuales nosotros podemos navegar y ver el funcionamiento de esta plataforma. Acá explicarles, por el motivo de COVID-19, esta plataforma permitió tener una versión gratuita, porque cuando salió al mercado, digamos, esta plataforma, solamente estaba pensada para organizaciones. Entonces, pensando en lo de la pandemia y en el trabajo colaborativo, WordCamp liberó o estableció una versión gratuita, que es la que nosotros vamos a utilizar, pero ¿qué restricciones tiene? Que a nosotros nos va a permitir solamente trabajar hasta con 10 miembros en un equipo de proyecto. Entonces, esta plataforma a nosotros nos va a permitir trabajar, pero siempre con ese límite de integrantes. Bueno, acá nosotros si navegamos en el sitio podemos ver que WordCamp está hecho para Google. Entonces nosotros vamos a poder utilizar todos los recursos con los que cuenta Google dentro de esta plataforma. Entonces, hace referencia a la integración nativa que hay, ya que con un solo clic nosotros podemos utilizar estas herramientas dentro de WordCamp. Por lo tanto, otra de las actividades que nosotros estamos realizando es el hecho de trabajar de manera colaborativa entre equipos. Es decir, que nosotros podemos establecer un espacio de trabajo por medio de esta plataforma de manera interna y externa. Fíjense en que esta plataforma ya nos muestra la forma en la que trabaja a través de videos
nosotros podemos ir viendo que hacen uso de distintos tipos de recursos, tales como audios, y a nosotros nos van a permitir adjuntar documentos, nos va a permitir trabajar con texto que ya está integrado, nos va a permitir a nosotros trabajar y mostrar de alguna manera la forma en la que nosotros estamos haciendo la gestión de proyectos. Gestión de proyectos. Bueno, si seguimos nosotros, acá vimos un aspecto general nada más. Entonces acá fíjense que ya a mí me muestra la forma de cómo registrarme en Google y cómo también empezar a trabajar. Acá yo tengo iniciar sesión y tengo distintos tipos de recursos que a mí me permiten implementar la gestión del proyecto. Fíjense en acá, si nosotros seguimos navegando, acá, bueno, nos dicen forma en la que nosotros podemos trabajar, cómo integrar, cómo utilizar esto. Y después, si vamos a precios, obviamente existen distintos tipos de planes que a nosotros nos permiten trabajar. La versión gratuita, que es base, bueno, obviamente siempre las versiones gratuitas a nosotros nos permiten trabajar de manera básica, pero siempre con características limitadas, a diferencia de las ya de otros tipos de planes que a nosotros nos permiten trabajando o pagando un monto mensual o facturado anualmente, como en este caso, hacer uso de más funcionalidades propias de esta plataforma. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es, también nos muestra la opción de registrarnos en forma gratuita con Google, con nuestra cuenta, digamos, y en base a eso empezar a trabajar. Acá a nivel general establece quiénes son los, si vemos esto, acá nos ofrece más información respecto a la plataforma, nos permite mostrar distintos tipos de recursos con los cuales trabaja y nos da la opción incluso de convertirnos en socios de esta plataforma. Si vamos a recursos, y acá es también otro aspecto fundamental con el que nosotros, o otra alternativa con la que nosotros contamos, es que esta plataforma a nosotros nos muestra, por ejemplo, nos muestra cómo trabajar, por ejemplo, nos muestra como son recomendaciones o nos da tips para que nosotros tengamos en cuenta a la hora de gestionar nuestros proyectos. Por ejemplo, si nosotros elegimos una de estas, en este caso a nosotros nos permite ver 8 libros de gestión de proyectos que nos pueden ayudar a nosotros para trabajar en proyectos que nosotros vamos a afrontar. En este caso, la mayoría de los libros están en inglés, pero a nosotros nos permiten, nos dan otra alternativa para ver estos recursos. Y aquí está, si nosotros vamos a recursos y a la primera opción dentro de recursos, ahí hay una guía de usuarios que a nosotros nos va a ayudar a manejar esta plataforma. Lo que sí, quizás cuando ustedes ingresen, por defecto la plataforma viene en inglés, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es, como ya lo habíamos explicado en alguna tutoría anterior, es abrir un menú contextual y buscar traducir en español. Así nosotros trabajamos con esa opción, pero sin embargo, si hay docentes que ya trabajan o prefieren trabajar esta plataforma con inglés, lo pueden hacer. Entonces, nosotros podemos ver acá distintos tipos de recursos, entre ellos video, la comunidad en sí que también a nosotros nos va a ayudar a utilizar. Acá nos muestran, por ejemplo, cuáles son los errores móviles, cuáles son las aplicaciones e integraciones que se pueden trabajar y podemos hacer consultas respecto a lo que busca este tipo de comunidad
respecto a consultas que se dan desde los usuarios, respecto a la integración con, por ejemplo, con Slack, que es otra plataforma para trabajar proyectos, trabajar con GitHub también. Entonces, esta es otra guía que está disponible y que a nosotros nos permite tomar en cuenta a la hora de trabajar. Bien, yo voy a cerrar esto y me voy a la página principal, que como les dije, puede ser que cuando ustedes lo tipeen, pueden entonces entrar, ingresar y en base a eso ya empezamos con la registración y con el inicio de sesión de esta plataforma. Bueno, el requisito, ¿cuál es? Es, si queremos hacer nosotros una registración medianamente rápida, es contar con una cuenta en Google, es decir, en Gmail. Y con eso nosotros partimos para empezar a trabajar con lo que sería nuestra plataforma. Si yo voy a iniciar sesión ahí en ese botón que está a la derecha en la parte superior, entonces ya me muestra la pantalla o la interfaz a través de la cual nosotros podemos ingresar a esta plataforma. En este caso yo ya tengo, como ya estuve trabajando con esta plataforma a nivel general, no específica, solamente voy a mostrar nada más cómo empezar y algunas características. ¿Por qué? Porque yo les explicaba que WordCamp para la versión gratuita permite trabajar con hasta 10 personas. Entonces nosotros cuando vayamos a registrarnos por primera vez, a nosotros nos va a pedir un nombre de empresa. Nosotros podemos utilizar un nombre ficticio, pero las 10 personas que se registren, es decir, las 9 restantes, tienen que usar el mismo nombre de empresa para que dentro de es decir, armen el equipo de trabajo y todos tengan el mismo nombre de empresa. Entonces ahí nosotros vamos a poder agregar a estas personas siempre y cuando estén dentro de esta empresa que nosotros eh, definimos al inicio de nuestra registración. Entonces, yo inicio en este caso, yo inicio el trabajo en WordCamp utilizando este usuario. Ya podemos ver la interfaz principal de lo que sería WordCamp. Bueno, obviamente, nosotros podemos empezar identificando quiénes son los integrantes de nuestro equipo y podemos definir acá en el panel central cuáles van a ser las tareas que nosotros vamos a realizar, también cómo vamos a empezar con nuestro proyecto. A esta instancia nosotros en el costado izquierdo superior, nosotros contamos con un icono que es general, digamos. Pero si nosotros vamos al signo más, acá nosotros estamos creando nuestro equipo. Entonces, repasemos qué características tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con nuestro proyecto. ¿Quiénes van a ser los miembros de nuestro equipo? ¿Cuáles van a ser las tareas que van a realizar? ¿Cuál va a ser la duración de cada una de esas tareas? Y bueno, qué tipos de recursos podríamos ir usando a medida que avance el transcurso de cada una de las actividades de nuestro proyecto, ¿sí? Acá el ejemplo, bueno, podemos tener dentro de un proyecto nosotros varios equipos con distintos nombres, pero recuerden que la cantidad límite de integrantes es de 10 personas. 9 sería en realidad con nosotros. Entonces vamos a hacer acá, por ejemplo, vamos a poner equipo, por ejemplo, planificadores. ¿Quiénes se van a encargar de la planificación? Crear.
está creado el equipo. Y acá yo acabo de crear el equipo y ese mismo nombre aparece al costado izquierdo, pero todavía no tiene integrantes, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer, y así podemos crear distintos tipos de equipos. Voy a volver a crear otro equipo a modo de ejemplo. Por ejemplo, bueno, directamente ahí si yo pongo equipo me sale 2 veces equipo, entonces yo voy a poner, acá vamos a poner equipos de, por ejemplo, de desarrolladores. Estoy usando nombres genéricos. Crear, y acá estoy estableciendo solamente los distintos tipos de equipos con los que vamos a trabajar. Pero fíjense en que por cada equipo nosotros vamos a tener determinadas actividades para realizar. Hasta ahí solamente establecí los equipos. Ahora voy a ir a ver o voy a agregar un proyecto. Entonces, al equipo de planificadores le voy a agregar un proyecto. Entonces, acá vamos a otra interfaz y en esta interfaz nosotros podemos ver un recuadro de colores transparente pero bordes rojos. En este recuadro va el nombre del proyecto. Entonces yo le voy a poner proyecto de desarrollo de aplicación, de app. Por ejemplo, va a ser este proyecto. Acá detalla si este proyecto va a ser un proyecto privado o un proyecto compartido. Acá vuelve a ocurrir lo mismo, entonces yo lo que hago clic es sobre el traductor y selecciono español. A ver si me lo cambio, todavía no me lo cambio. Ahí está. A ver, proyecto. No me lo cambió todavía. Ya vamos a volver a ver. Bueno, una vez que yo establezco el nombre del proyecto, yo puedo establecer si este proyecto va a ser privado aún hasta que yo lo decida publicar, o ya directamente si ya tengo el proyecto y ya lo quiero compartir, entonces voy a utilizar esta opción. En este caso yo voy a utilizar la opción de compartir. Y fíjense en que acá nosotros podemos elegir ya sea trabajar sobre un proyecto sin una plantilla y empezar nosotros a definir cada una de las actividades, o trabajar ya con plantillas. Nosotros tenemos que establecer eso, cómo vamos a trabajar nuestro proyecto, desde cero o en base a una plantilla. Y para establecer o para definir la estructura de este proyecto, nosotros tenemos que concretar estos 3 pasos. Uno es la inicialización, esta interfaz. Si presionamos acá el botón siguiente paso, ya nosotros vamos a establecer cuáles van a ser las aplicaciones que vamos a utilizar en nuestro proyecto y cuál va a ser el tipo de almacenamiento. En este caso, el almacenamiento siempre es en la nube. Entonces, nosotros vamos a hacer uso de Google Drive para usar los recursos. Y finalmente, configuración. Entonces, acá nosotros tenemos dos opciones de trabajar de cero con Kanban, que era lo que les explicaba el tablero, los diseños de lista, o si necesitamos trabajar con diagramas de Gantt. Estos diagramas de Gantt generalmente son utilizados también para la gestión de proyectos, pero ya como recomendaciones diría que estos son para proyectos de gran envergadura. Acá elegimos nosotros. Por ejemplo, yo voy a trabajar, tengo 2 opciones ya. Si elijo una plantilla, ya me muestra solamente en la versión gratuita Kanban y lista. En la versión ya paga podemos trabajar con Gantt. Pero si yo trabajo mi proyecto desde cero, puedo elegir Gantt siempre y cuando mi proyecto no sea grande.
Entonces yo voy a elegir una plantilla. Supongamos elegimos la plantilla esta Canva y vamos a siguiente. Bien, ya estamos en el segundo paso. Ahora vamos a ver qué aplicaciones y el tipo de almacenamiento que nosotros vamos a utilizar. Entonces dijimos nosotros que estamos trabajando sobre este nombre de proyecto o sobre este proyecto con este nombre y tenemos acá que el tipo de proyecto es compartido. Si yo hago clic en compartido, acá me dice que yo tendría que seleccionar el otro equipo con el que voy a trabajar y las sugerencias que me hace. Acá está lo rico de esta plataforma, que a mí me permite elegir con qué tipo de recursos se van a manejar vamos a utilizar en el proyecto. Fíjense en que si yo me deslizo sobre esta barra, yo puedo ver distintas opciones. Puedo integrar con Slack, que es otra plataforma de gestión de proyectos. Puedo utilizar notas de voz. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo utilizar audios en mi proyecto. Bueno, acá me muestra la opción de GAN, pero como es la versión gratuita, yo no puedo utilizar. Entonces, puedo elegir así los distintos tipos de recursos con los que yo puedo trabajar. Si yo pongo activar acá, yo voy a poder utilizar notas de voz. Después también se pueden utilizar conversaciones, que en este caso ya está activado. ¿Cómo me doy cuenta cuando está activado? En este caso está en blanco, en cambio cuando está en azul, el botón está desactivado, porque me pide la activación. Vamos viendo las otras opciones que hay. Conversaciones, que podemos establecer un chat dentro de la misma plataforma, sin salirnos de acá, podemos mandarnos mensajes. Usar un trazador de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va midiendo el tiempo que va transcurriendo según el tiempo que nosotros establecimos como inicio y fin de nuestro proyecto. Después, en el caso de contar con presupuesto, supongamos nosotros estamos sobre un proyecto que implica el hecho de realizar un viaje. Entonces nosotros podemos tener asignado una cantidad de dinero y entonces a medida que va pasando el tiempo nosotros podemos llevar ese control de gasto o de inversión en nuestro proyecto, activando este recurso. Vayamos utilizando dinero, ya va haciendo la administración de esos saldos. Bueno, también nos permite activar un chat interno. Yo voy a activar un chat interno y el calendario que ya viene asociado y que ya está activado. Entonces, nosotros si vamos al calendario de Google, de nuestra cuenta, también podemos ver que van a aparecer los proyectos que nosotros definamos. Bueno, también en este paso nosotros teníamos que definir qué tipo de almacenamiento se va a realizar. El almacenamiento lo definimos por estos dos opciones que tenemos acá, esta o esta. ¿Sí? Entonces, acá nos dice cómo nosotros vamos a definir este almacenamiento con el equipo. Por ejemplo, acá, cuando hablamos de unidad de equipo, hacemos referencia a dónde se va a guardar toda esta información. En este caso, se refiere a un espacio compartido, pero que depende del equipo, que el equipo elige dónde se va a almacenar, es decir, en qué nube o, o bajo o en qué servidor se puede almacenar. Ya después, cuando nosotros elegimos esta opción, definimos que se almacene en Google Drive de la persona que gestione el proyecto, en este caso del que cree y comparta. Entonces, van a hacer uso de un espacio, se genera una carpeta en Google Drive y ahí se guardan todos los recursos con los que nosotros vayamos a trabajar en equipo. Finalmente, si hago clic en el siguiente paso, yo puedo ver
primero el nombre del proyecto, los recursos que yo voy a trabajar en mi proyecto, ya seleccioné el tipo de almacenamiento y bueno, acá me dice que todavía yo no elegí los miembros del equipo sugerido. Sin embargo, a mí me deja crear el proyecto porque yo después en otra instancia yo puedo agregarlos. Pero si hago clic en la nota, nosotros vamos a buscar. ¿Cómo se pueden buscar los miembros de un equipo acá en WordCamp? Se pueden buscar a través del correo electrónico y en base a eso ya empezar a trabajar. Pero acuérdense que solamente esto es una presentación en el sentido de que tienen que estar registrados las 10 personas bajo una misma empresa. Se crea el proyecto. Y yo voy a Drive, la carpeta del proyecto ya tiene que estar creada. Entonces, nosotros acá podemos ver, por ejemplo, que fue seleccionado el tablero de Canva y podemos empezar a agregar tareas. Las tareas pueden ser por equipo. En este caso, si nosotros elegimos este equipo de planificadores, fíjense en que hay que detallar las tareas por cada uno de esos equipos. Entonces, si yo tengo el equipo de planificadores y el equipo de desarrolladores, tendría que especificar las tareas para cada uno. Bien, acá obviamente todavía yo no definí las tareas para ellos. Entonces lo que voy a hacer es empezar a definir una tarea. Para los planificadores nosotros vamos a detallar 3 tareas o 2 tareas a modo de ejemplo. Entonces, para los planificadores sería, primer paso, establecer objetivo. Establecer objetivo general y específicos del proyecto. Bien. Acá aparece el nombre del proyecto. Y bueno, ¿qué me detalla a mí acá? Si el proyecto está activo o está en archivo. Obviamente yo una vez que un proyecto termine, lo puedo enviar a archivo para guardarlo. Bueno, también me muestra la opción en el caso de querer eliminar si yo me equivoqué o directamente el proyecto no se hace, yo puedo eliminar el proyecto o directamente guardarlo en el archivo. Estos son los proyectos. El equipo de planificadores, los proyectos, los miembros del equipo. Bueno, acá en miembros nosotros podemos seleccionar e ir detallando y definiendo los roles de cada uno de los miembros. Entonces, a ver, veamos acá. Vamos a buscar algún... Bueno, hasta aquí que hice, fue mostrarle el ejemplo de cómo yo añado un miembro al equipo. Y al hacer clic en añadir, la persona o el nombre del único queda añadido al equipo. Bueno, acá nosotros podemos seleccionar rol como propietario, administración o miembro del equipo. Supongamos, en el caso de la administración, y qué tipo de etiqueta tiene. Las etiquetas a nosotros nos permiten, primero nosotros podemos también crear etiquetas dentro de nuestro proyecto y estas etiquetas dependen, puede ser por ejemplo etiquetas respecto a las tareas
o etiquetas respecto a los miembros. En este caso, yo todavía no generé ninguna etiqueta, por eso la voy a dejar en blanco. Pero también son otras opciones. Las etiquetas son como rótulos que nosotros podemos ir creando tanto para las tareas que se hagan como para para los roles dentro de los equipos. Sigamos entonces. Ya vimos cómo era el ejemplo de añadir miembros. Acá nosotros vamos viendo cada uno vamos a elegir el proyecto. Bueno, fíjense en que acá a mí no me sale el proyecto que yo creé, pero ¿qué pasa si yo voy a los equipos? Acá me detalla el equipo de desarrolladores que yo había creado en segunda instancia y el equipo este es el equipo general que viene por defecto y este es el equipo de planificación. Si nosotros vamos a ver esta opción, nosotros acá o agregar tareas a nuestro proyecto. Bueno, acá nosotros tenemos, ya está agregada revisar información, ¿no es cierto? Ahí creé la tarea revisar información y fíjense en que una vez que yo creé la tarea, yo acá puedo incluir por cada una de las tareas y por cada uno de los equipos determinados recursos. Por ejemplo, puedo incluir texto, puedo incluir enlaces, puedo adjuntar archivos, puedo también trabajar con el correo electrónico, documentos. Si yo elijo, supongamos, documento, acá yo puedo crear una diapositiva, una hoja de cálculo o un documento. Supongamos, si yo elijo una diapositiva, el proyecto que yo definí con la tarea que era revisar información, me va a permitir a mí crear una presentación. Entonces yo desde ahí voy desarrollando las distintas diapositivas necesarias, pero que quiero que se compartan con todos los miembros del equipo. Entonces acá hago uso de lo que sería Google Presentaciones para generar esta presentación. Entonces yo acá puedo hacer una presentación del equipo. Lo bueno que tiene esta herramienta es que a mí me permite justamente integrar distintos tipos de recursos a mi proyecto. Presentación del equipo a nivel general. Y entonces acá puedo poner un subtítulo que es primera presentación. Bien. Y así ir agregando. También puedo cambiar el diseño, obviamente ya estando en este recurso, en estando en esta plataforma relacionada con Google Presentaciones, ya puedo eh, empezar a trabajar normalmente con una presentación y cambiarle el fondo de la presentación, cambiarle las letras o la fuente y en base a eso dejar el recurso disponible dentro de la plataforma WordCamp que a mí me permite utilizar todos estos recursos. Incluso acá tengo una opción de comentar y esto puedo dejar un mensaje general para el equipo que forme parte de este proyecto. Por ejemplo, presentación general para sus aportes. Y entonces, supongamos, yo quiero mencionar a alguien en especial o a alguien específico del equipo y le pongo el arroba, por ejemplo, Gabriela Mamani, entonces va dirigido a esa persona y ya queda el comentario. También puedo agregar notas de voz, que acá me dice que en este caso, si yo quiero
utilizar esta nota de voz, ya tengo que activar la versión premium. Regresar a WordCamp. Y bueno, acá puedo escribir más texto. Como primera tarea, haremos uso de estos recursos. Acá yo puedo incluir a más miembros, puedo asignar etiquetas, puedo establecer una fecha de finalización incluso, ¿sí? Seleccionando, por ejemplo, si sería el 11 de diciembre, ya me dice cuál va a ser la fecha de finalización. Y con esto estamos definiendo la primera actividad para este grupo. Bien, cierro esto y así se pueden ir definiendo las distintas tareas. Entonces, pero ¿cómo está pensado esto? Es que una vez definidos los equipos de trabajo, recién se van a detallar las tareas con las que nosotros vamos a trabajar. Y fíjense en que por cada una de las tareas que yo vaya trabajando, a mí me dice que acá cada uno de los iconos me muestra los recursos con los que cuenta. Por ejemplo, yo sé que tiene una fecha de finalización y es el 11 de diciembre. Y que también cuenta con un recurso que es una presentación. Si yo voy y agrego otra tarea, por ejemplo, una vez que se revisó la información, podemos nosotros estructurar la misma. Son ejemplos de actividades. Bien, hago enter y acá se generó la otra actividad y fíjense en que se va estableciendo según el orden de creación. Entonces, si yo elijo esa tarea, volvemos a lo mismo, en el sentido de que acá se pueden definir, yo acá voy a usar otro tipo de recursos, supongamos una hoja de cálculo, y automáticamente ya se crea la hoja de cálculo. Entonces, acá voy a detallar aspectos generales, pero, a ver, acá voy a poner estructurar información, cuadro comparativo. Supongamos que queremos trabajar un cuadro comparativo de forma colaborativa y a nosotros nos va a permitir entonces que todos los miembros del equipo vean la misma información. Cuadro comparativo. Bien, y ahí está. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, responsable. ¿Quién tiene que hacer esa tarea? Información obtenida, responsable, información obtenida, supongamos links de acceso a esa información, y esto lo voy a estructurar en un cuadro pequeño. Entonces, cada uno de los miembros del equipo va a ir completando esta información para que quede ponemos compartir, y bueno, activar compartir, y ya queda compartido con los miembros del equipo. Vuelvo a cerrar, acá también se puede agregar comentarios, y si queremos ver todos los comentarios, elegimos todos, y ahí sale toda este es como un rastreo de las actividades realizadas dentro del proyecto. Entonces cierro esto, acuérdense que no le establecí, puedo establecerle otra fecha de límite de presentación y cerramos. ¿Sí? Entonces, si volvemos fíjense que ya acá definimos dos tareas y cada una de las tareas tiene recursos distintos. Ambas tienen fechas de finalización y una de ellas tiene una planilla de cálculo y otra tiene una presentación. Y así sucesivamente nosotros podemos ir creando todas las determinadas tareas que formen parte de nuestro proyecto. Lo último que les mostraría acá es el calendario, que lo mismo que nosotros trabajamos acá se refleja en nuestro calendario.
¿sí? Entonces, si yo voy acá y me voy a mi calendario, sale, por ejemplo, esta actividad. Vamos a mostrar solo y acá me salen las actividades que yo establecí en el proyecto para que de alguna manera nosotros también tengamos recordatorios, podamos establecer recordatorios para ese proyecto. Obviamente después ya nosotros, si queremos cerrar la sesión, nos vamos a nuestra foto de perfil y cerramos la sesión. Pero esta es la plataforma que en este caso se hizo la presentación, que es Worked.